amigos, vamos a entrar de manera directa a la realidad en el ámbito doméstico, la patria. A ver, se han dado una serie de vulneraciones a la ley de transparencia de una manera obscena. Se le ha tratado como si fuese un Kleenex, así es que uno utiliza para limpiarse la nariz, ¿no? Entonces, el comportamiento de algunos parece obedecer más a consignas políticas que a criterios profesionales. Me paso a explicar. Aquí se creó una figura de los auxilios económicos con el ánimo aparentemente de querer o pretender hacer justicia, pero saben que fue todo al revés. Se sabe ya de este escándalo de grandes proporciones que lo ha destapado el diario La Prensa, la que más se ha focalizado en esto, hay que darle el crédito. Pero cuando esto comienza en el año 2022, se destapó, recuerda, ¿no? Se levantó la cloaca de la pestilencia que había en todas estas actividades y se conoce que algunos beneficiarios de esos dineros, propiedad de nosotros, los que pagamos impuestos, los beneficiarios eran recomendados de diputados, de ministros de Estado, de políticos y de todo tipo de funcionarios que estaban en el poder o cercanos al poder. En aquella ocasión se hizo el anuncio de que se iban a hacer cambios en el programa y que se llamaría, en lugar de auxilios económicos, se le llamó créditos educativos, que eran préstamos. El IFARO, a pesar del anuncio de que iba a haber estos cambios, se mantuvo distribuyendo en secreto, óigase bien, calladitos, estos auxilios económicos por 7 meses, más de medio año, sin dar información de ninguna categoría, nada, nada. Esto siguió con el cinismo rampante que los caracteriza a algunos funcionarios que están en el poder. Todavía no se sabe el nombre de un 56% de los beneficiarios de los programas de becas del IFARO. Para ampliar esta noticia, hemos invitado a su director de diario La Prensa, Rolando Rodríguez. Rolando, usted es el director de La Prensa, ¿no? Estoy en el cargo de asesor de investigaciones. Ah, asesor de investigación. Aquí estoy con Mónica Pan también. Qué Sí, bueno, porque este es el trabajo investigativo. Casualmente esto es periodismo investigativo, lo que estamos nosotros viendo que está dándole fruto al país, a la patria, porque está desenmascarando lo que es la pudredumbre y la fetidez con que algunas cosas del Estado panameño se manejan. Rolando, esta decisión que se anunció en el año 2022, pero que después, ofendiendo nuestra inteligencia, lo dejan que siga vigente por 7 meses más calladitos en secreto. ¿Cómo lo descubrieron ustedes? Y el resultado. buenos días, Guillermo. Buenos días, estimada radio audiencia. Mira, el tema este de los auxilios económicos, mm, temo que no es una cosa nueva, es una cosa bastante vieja. Debería data, Rolando, permíteme. Estamos hablando del año 50. No nos equivoquemos, ¿ah? En el Sí, año 50. esto es muy viejo y ¿sabes lo que es peor, Guillermo? Es que este asunto no está reglamentado como por ejemplo pueden estar otros programas, vas al tema de las becas, pero este programa es arbitrario, depende mucho del criterio que se utilice el funcionario de turno. Entonces, mira, en este gobierno yo recuerdo que me llamó un excontralor y me dijo, Rolando, ¿ustedes han investigado algo sobre el tema este de los auxilios económicos? Y le dije, bueno, la verdad es que no. Dice, bueno, deberían porque esto ha sido foco de eh, corrupción durante incluso mi gestión. Aquí habían algunos funcionarios ubicados en puestos de cierta jerarquía que solían tocarle las puertas al IFARU para solicitar este tipo de cosas y no era poca cosa lo que pedían. Eran ayudas de 200.000, de 150.000, así que ustedes deberían tocar la puerta. Y eso hicimos en el último trimestre de 2021 con una respuesta del entonces
director de la institución, el señor Meneses, que hoy busca un cargo de elección popular, eh, que dijo que no podía darnos esa información porque era de carácter confidencial, porque había una ley que entraba en conflicto. Bueno, terminamos con una negativa rotunda para recibir esa información. Posteriormente comenzaron a saberse, pues como bien sabes, algunos nombres de las personas que recibían eh, eh, las ayudas estas económicas no reembolsables del IFARU. Bueno, finalmente la prensa consigue entrar a una base de datos que está incompleta. ¿Por qué está incompleta? Porque faltan nombres, como bien decías tú. Y es porque la Contraloría se ha prestado para este jueguito de estar escondiendo quiénes son los beneficiarios finales de estas ayudas económicas. Y esto, ¿cómo lo hizo? Bueno, haciendo minería de datos. Esto es una tendencia en Panamá, es relativamente nueva, pero en otros países hay medios que contratan los servicios de especialistas que buscan la manera de penetrar en las bases de datos públicas de los gobiernos y de esta forma jalar la información y hacer bases de datos como esta. Entonces tenemos que la prensa pues interactuó con la base de datos de Contraloría y se obtuvo esta información que, repito, es incompleta porque faltan nombres allí. Cuando entras a la base de datos de la misma Contraloría, te das cuenta de que dice que hay nombres que han sido borrados. Ahora, yo me pregunto esto, Nito. ¿Qué tanto han borrado? Nosotros sabemos que hay nombres que se han borrado, pero si pasado mañana se inicia una investigación para saber si hubo un buen criterio para entregar estas ayudas económicas, encontraremos los nombres de las personas beneficiadas. Es que esto tiene una consecuencia muy grande para el Estado. Y es que esto establece un precedente para ir borrando información que no le convenga a un gobierno. ¿Qué tal si pasado mañana nosotros queremos saber cuáles son las adendas que se han hecho en los contratos del Ministerio de Obras Públicas? Y resulta que la han borrado. Son delitos, Rolando, son delitos muy graves. Por supuesto. Y recordemos algo, si mal no recuerdo, el señor Solís, el actual contralor, alguna vez fue director del FES. ¿Te acuerdas de ese programa que creó El Fondo de Emergencia Social, creo que se llamaba? correcto. Que eso ha ido con el tiempo con otros Casi nombres. Office, PES, PAN, DAS, no sé qué más. Exacto. Entonces, esto en alguna ocasión fue motivo de suspicacias y se comenzaron a hacer preguntas sobre esto y un buen día el señor Solís, que estaba al frente de esto, destruyó la información o la desapareció, ya ni me acuerdo, pero hubo un gran escándalo en torno a esto. Y recordemos que esto no terminó muy bien, porque luego vinieron, como bien dice, los cambios de nombres que se dieron a lo largo del tiempo y que no terminan. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, Nito, ¿qué está pasando? Porque esto que está pasando en el IFARU podría ocurrir en cualquier otro lado. Mira, eso podría ocurrir con el tema de estos incentivos que otorga el gobierno para hacer emprendimientos que van de 500 a 2.000, 3.000 dólares. Eso una vez también lo solicitamos. Tampoco nos quisieron decir quiénes estaban allí. Esto también podría ocurrir con las personas que reciben ayuda de parte de las juntas comunales.
Fíjate, es un dato muy curioso. Aquí hay representantes de corregimientos que reciben una enorme cantidad de fondos sobre las cuales nosotros no sabemos su destino final. Entonces, esto nos debe llevar a una preocupación mayor porque esto es el inicio probablemente de una tendencia hacia adelante. Pero, Orlando, hay que ver algo. Esto no se puede dar sin la complicidad de la pandilla gobernante de turno. Esto no es nada nuevo. No, esto no es nuevo. Lo malo Esto es no que es nuevo. que siga ocurriendo. No, ¿y dónde está la ANTAI? La ANTAI no ha tomado el lado de la transparencia cuando han surgido estos reclamos. Claro, porque al final estos nombramientos en instituciones como esta se necesitan personas que respondan al régimen, que respondan a las líneas de gobierno, y tenemos entonces estos resultados que son francamente mediocres. Bueno, nosotros los solicitamos, pero ellos no nos los han dado. Esa no es la forma en que se conduce la transparencia y por el contrario, esto lleva a la destrucción de la institucionalidad del Estado panameño. Sí, Entonces, Rolando, Camila, Rubén, amigos y amigas de este programa. El problema aquí es el fango político por el cual están atravesando muchos funcionarios. Y me reitero, quien camina en el fango se ensucia, les prometo que se le ensucian los zapatos. Y la complicidad indirecta o directa también, eso es cuestionable, pero además es sancionable. Y la negligencia, escuchen esa palabra, en la cual incurren algunos funcionarios que no hacen su trabajo, no tiene atenuantes, tiene, por el contrario, un nivel de responsabilidad que deben tomar en cuenta cuando aceptan un cargo y no están preparados para el cargo, no están comprometidos con lo que van a hacer. Aquí debe castigarse eso, debe castigarse porque el que pierde es el país. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, Rolando Rodríguez encabeza lo que es el área investigativa del diario La Prensa, está con nosotros y ahora se suma el constitucionalista, abogado, profesor de Derecho en la Facultad de, casualmente, Derecho de la Universidad de Panamá, el doctor Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo está, doctor Bernal? Buen día. ¿Me Muy buenos escucha? días, don Guillermo Adames y Doctor, Camila y su distinguida audiencia. Gracias. gracias. Oiga, estamos ahora mismo nosotros observando de fuera cómo el fango político está ensuciando instituciones como el IFARU, que se merecen mejor suerte, ¿no? Y desea con Orlando Rodríguez, con Camila y con Rubén, que el problema no es de nueva data, esto es de vieja data. En los años 50, 60, se manejaba la figura de las becas preferencialmente para los que estaban en el poder o cercanos al poder. El problema es que ahora, como tenemos más platita en los últimos años, pues se ha aprovechado de eso para beneficiar a los familiares del poder. Doctor Bernal, mi pregunta es la siguiente. ¿Esto podrá pasar inadvertido como otros escándalos más o esto por la gravedad que implica? ¿Usted cree que los operadores de justicia accionarán como debe ser, doctor Bernal? No, lamentablemente, la situación que estamos viviendo es un poco, diríamos nosotros, atípica porque nosotros no podemos esperar de un sistema que ha sido hecho para la corrupción que no produzca más corrupción. Entonces, esto de los mal llamados auxilios económicos, que es verdaderamente indignante, son auxilios indignantes, viene de larga data, pero se ha ido agravando con los últimos gobiernos, que alcanzando pues niveles verdaderamente indescriptibles, pero todo se produce como resultado de la inoperancia de los que están llamados a investigar, los que están llamados a procesar, los que están llamados a sancionar. Entonces ayer asistimos a ese acto cínico y de desfachatez de un contralor que se presenta ante el Ministerio Público con su cara de yo no fui a decir que él va a denunciar lo que él mismo refrendó, aprobó, impulsó y encubrió frente a una población indefensa que no
con los mecanismos necesarios para que estos actos cesen, se limiten, se investiguen, se castiguen. Yo soy de opinión que se le debería decir a todo el sólido presencial que se cometan a que cuando se ante una ley a que devuelvan todos los auxilios económicos mal habidos. Habrá uno que otro que es merecido, pero la gran tenemos problema con su audio, doctor. Doctor, vamos a cosa de los que están. Yo creo que dando el vaso de la población y de manera verdaderamente, creo yo. Doctor, vamos a hacer algo. Hay problemas con el audio, con su audio. Vamos a que salga y vuelva a entrar. Y disculpe, doctor, ok, vamos a ver cómo resolvemos este que se escucha cortado el sonido. Mientras regresa el doctor Bernal. Rolando, que devuelvan lo mal habido, dice el doctor Bernal. ¿Qué opina usted? Mire, yo estoy absolutamente de acuerdo. Mira, Guillermo, cuando se van a otorgar este tipo de ayudas, debe haber dos criterios que se deben cumplir. La primera es que efectivamente tengan los créditos, tengan la sustentación académica para recibir esto y recibir los estudios superiores que estás buscando. Primer requisito. El segundo requisito, que no es o, sino y, es que tengas una situación socioeconómica en la que tú realmente puedas probar que necesitas el dinero porque no tienes otra forma de obtenerlo. Yo escuchaba por allí declaraciones de un candidato presidencial diciendo que él no piensa eliminar los auxilios económicos. No, es que nadie está pidiendo que los elimines. Lo que estamos pidiendo es que eso se reglamente, es que esas personas que van a recibir eso realmente tengan la necesidad, que puedan sustentar su necesidad socioeconómica, y lo segundo es que puedan cursar los estudios superiores, tengan los créditos, tengan las notas para ir a una universidad. Sí, Rolando, pero permiso, hay que ver también que los montos, la cantidad que se presta, estamos hablando de miles de dólares, doctor Bernal. Antes una beca era por $20,000, cuando más, o 30,000. Hoy estamos hablando de 100, $200,000 que se están utilizando para este propósito, tal vez sin ningún tipo de crédito ni mérito, doctor Bernal. ¿Me escucha, doctor Bernal? No tiene problemas de conexión, no es un tema de audio, es un tema de internet. Rolando, me explico, o sea, el problema son, a mi juicio, que esos son miles y decenas de miles de dólares que se han dado o se han otorgado, en algunos casos hasta sin crédito ni méritos. Yo creo que la cosa va por ahí. Es que ese es el tema, Guillermo, es que no hay un control, es discrecional del funcionario. Sí, ¿Cómo podemos nosotros tener un control si el funcionario encargado no lo ejerce? Doctor Bernal, el funcionario que no ejerce el control del dinero de nosotros, los contribuyentes, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, adelante, no sé doctor si Bernal. me escuchan. Sí, lo escucho, adelante. Sí. Mire, es que como le decía... Ha sido negligente en el desempeño de sus funciones, doctor, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que si se aplica, Panamá es uno de los países que tiene más leyes con relación a la omisión de funciones, con relación a la extralimitación de funciones. Panamá es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Convención de la ONU contra la Corrupción. Ambas son ley de la República. Pero nosotros tenemos funcionarios que actúan impunemente porque saben que no van a ser investigados. Yo no creo que el procurador se atreva a investigar al contralor, porque hay una relación política de base. Aquí los últimos procuradores que han llegado a la posición de la base de que investiga esto, investiga lo otro. Aquí no se ha investigado a un solo funcionario de este gobierno. Y vaya que ha habido aquí asaltos al erario. Entonces, ahí es donde yo digo, don Guillermo Adames, que la población está en estado de indefensión, porque no contamos con los mecanismos, las herramientas, los instrumentos, los útiles necesarios
para poder evitar este comportamiento absolutamente irracional del poder político. Y mientras los ciudadanos no podamos actuar, mientras los ciudadanos no podamos tener los mecanismos de defensa de nuestras garantías, nuestros derechos, pues es ir suba el que suba, suba el que suba. Porque yo he observado cómo en las últimas administraciones, apenas gana el que gana, las sanguijuelas y las rémoras se acercan y se instalan y son las que realmente empiezan a decir lo que se y deja de hacer. Y no veo en el horizonte de que estas concluyan. No he escuchado de parte de los 7.700 candidatos a cargo de elección la menor voluntad de correctivo de esto. Entonces, ya la corrupción nos ahogó, pero hay gente que está aprendiendo a vivir pues bajo el agua de la corrupción. Y decía yo que este país ha llegado a una encrucijada verdaderamente triste. Están, por un lado, los corruptos y por otro lado, los que aspiran a ser corruptos. O sea, Entonces, llegar a cargo público para aprovecharse también, lo que usted dice, doctor. Efectivamente, o sea, yo no veo aquí que haya, diríamos nosotros, como se dice cuando uno estudiaba, usted recordará el catecismo, ¿no? Dolor de corazón, acto de contrición, propósito de enmienda, ni siquiera esos valores cristianos. La administración pública es para el saqueo. Entonces, depende si usted lo nombran y dónde lo nombran, tenga la plena certeza que el 99.9% va a ver que se lleva, porque ya la corrupción permeó. Es decir, el pez se pudre por la cabeza. La cabeza de nuestras instituciones y órganos del Estado están putrefactas, no podridas, putrefactas. Entonces, eso va permeando y ha llegado a los estratos más bajos de la población que disimula la corrupción, que mira para otro lado porque no se quiere comprar problemas, porque estamos viviendo una sociedad donde predomina el miedo, donde predomina el temor a la represión, porque hacen amenazas. Sí, entonces, doctor, ante esa situación, pues por eso es que usted ve la desfachatez y el cinismo de un contralor. A mí me causó, ¿cómo se dice?, hilaridad ver con qué tranquilidad, pero eso es lo que los caracteriza. Doctor, pero a mí me llama la atención, a mi juicio, ¿no? Una de las situaciones más inaceptables es la discrecionalidad que se le da a un funcionario para que haga y disponga de los fondos, dinero de los contribuyentes a su ciencia y paciencia de las autoridades. Doctor, no hay nadie que se encargue de poner orden en ese sentido hasta ahora, ¿no? Por lo que estoy viendo en el caso de Elifarwell. Se hizo un compromiso, no lo cumplieron. 7 meses con un secretismo rampante, siguieron haciendo las mismas travesuras. ¿Me explico? No ha pasado nada. Pero, Adame, usted es un testigo activo de lo que aquí ha pasado con la mina. Los diputados que violaron 25 artículos de la Constitución, no uno, 25, dicho por los propios señores de la Corte, ¿no? Caldero le dice a Paila. ¿Y qué se ha hecho para sancionar esa violación? Nada. Y de 71 diputados, hay 60 que van a la reelección. Y de esos 60, los 45 que votaron a favor del contrato tienen 90% de posibilidad de salir reelectos. Eso es trágico, Doctor, porque el desacato está al orden del día. Muchos de ellos son enconados enemigos de la verdad, de la transparencia, pero sobre todo de la decencia. Ese es parte del problema, que aquí no se valora a las personas por créditos y méritos. Es lo mismo de las benditas ayudas, ¿no? Pretenden que esto quede en el anecdotario, doctor. Ese es el problema. El problema es ese. Pero nosotros como medio y como comunicadores estamos decididos a que esto no muera como si fuera una velita que se va olvidando. Prohibido olvidar cosas como estas. Esa es la posición de nosotros. Sí, definitivamente. Sí, porque lo que pasa es que la corrupción se alimenta de la impunidad. Pero si no hay una sociedad vigilante, si no hay una sociedad centinela, la corrupción no va a parar. Sí. Cambiará de métodos, de ropaje. Y de actores. Como los lobos mudan de piel, pero no de costumbre. Entonces, los más corruptos, exactamente. Exactamente. Entonces, es ahí donde yo digo que tiene que haber una participación ciudadana más decidida, que es lo que estamos adoleciendo en la actualidad. Se necesita más presencia ciudadana, que abandonemos un poco el comportamiento de espectadores,
y pasemos a ser actores, que es lo que corresponde en estos tiempos. Me parece muy bien, doctor. Lo invito a que al regreso, usted como constitucionalista, nos comparta su opinión acerca de una situación muy delicada que hay en este país, la candidatura de José Raúl Mulino. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Camila, usted decía fuera de pantalla que hay algún comentario de alguien. Sí, Adelante. de Eduardo Linjuen, A nuestro compañero de mesa. Perfecto, dígame. que dice transparencia. Todos los beneficiarios de becas y auxilios económicos deben estar disponibles sus nombres. No se ha podido con los cupos de taxi y buses ni con las libretas de lotería. Y eso me recuerda, o sea, y es verdad, aquí hay muchas cosas que siguen la opacidad. Lo hemos visto con las planillas de la asamblea, como mencionaba Eduardo, con los cupos de lotería, con los cupos de taxi, con las libretas, que al final del día se sabe, o sea, es como un bochinche de barrio que hay malos manejos en estas cosas, pero no ha habido manera de transparentar. Yo sé que, por ejemplo, el diputado Silva en un momento hizo una solicitud de información sobre el tema de los taxis, pero al final del día el Estado no se hace ningún favor manteniendo esto en la opacidad, porque al final del día si una persona se lo merece o se lo ha ganado o aplicado, por qué no podría ser público? Ok, vamos al tema de José Raúl Mulino. Esta es una viada por las malas decisiones de algunos gobernantes, doctor Bernal. Pero también decíamos nosotros que donde hay dos abogados hay tres opiniones. Fue lo que usted decía, ¿no? Lo estoy citando a usted, doctor Bernal. En el tema ¿Correcto? del candidato presidencial José Raúl Mulino, desde su perspectiva como constitucionalista, ¿qué es lo que cabe conforme a la ley en el caso del señor Mulino? ¿Puede o no puede correr? Vamos directo al tema. Ferdinand Lasalle, en su obra que es una constitución, nos dice con una claridad meridiana que para mí es más que un exergo, que los problemas de derecho constitucional no son problemas de orden jurídico, sino problemas de poder. Entonces, nosotros hemos llegado a un periodo electoral que oculta una lucha, a veces hasta fratricida por el poder. Pero llegamos con un olvido de memoria colectiva o histórica, porque se nos ha olvidado, primero, que tenemos una constitución impuesta y estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI no se acepta denominar constitución a un estatuto impuesto. Que tenemos un tribunal electoral que se sale del carril del constitucionalismo, puesto que partimos de la base que la jerarquía nos enseña que la supremacía constitucional es la que debe prevalecer. Sin embargo, de la invasión para acá, aparte de varias intentonas de alcanzar todavía más poder, el Tribunal Electoral ha ido a funciones y atribuciones que no corresponden en un Estado de Derecho a una sola institución, dado el alto grado de concentración que ellos han logrado. Y si nosotros leemos los artículos de la Constitución impuesta 142, 143, 144, nos vamos a encontrar en 3 veces repetido el privativamente, funciones, atribuciones que ejerce privativamente el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral interpreta privativamente. El Tribunal Electoral dice también conoce privativamente los recursos. Privativamente es el que ha llevado a estos señores a creer que ellos son omnímodos y pueden capitar candidaturas a tres siniestras, así como se han dedicado en las últimas elecciones a crear su propia bancada a través del residuo, medio residuo, que son ellos que deciden. Entonces, un impuesto se nos dice que las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo. Y una vez cumplidos los trámites de ley, serán tocables y obligatorias. Luego añaden, contra estas decisiones solo podrán ser admitidos el recurso de inconstitucionalidad, pero se está refiriendo a decisiones y resoluciones de carácter judicial, que en este caso que nos ocupa el intento de decapitación, por un lado, del señor Mulino, pero por otro lado,
la Corte intentando decapitar a la señora Rodríguez y ahora una corriente que quiere también decapitar a Rómulo. Entonces, estas decapitaciones a quien realmente están decapitando es al ciudadano con su derecho a escoger. Vamos a llamarlo, esos argumentos que se han adelantado diciendo que el señor Mulino no puede correr porque no fue elegido así, así. Pero cuando usted entra dentro del procedimiento establecido, no solamente puede correr, sino que el Tribunal Electoral debió llenar o permitir que se llenara el vacío de la vicepresidencia. La Corte Suprema le han pasado esta bomba, esta mina explosiva, para ellos lavarse cual Poncio Pilato de su irresponsabilidad. Pero cuando yo escucho al magistrado presidente Junca decir que ellos pueden cambiar la papeleta hasta 48 horas antes, dígame usted qué necesidad hay de decir una cosa así si no es la de sembrar la indecisión, el desasosiego, que es lo que realmente preocupa, porque aquí quien realmente está saliendo afectado no es Mulino, no es la señora Rodríguez, la Zulay si la decapitan, no es Rómulo si dicen que no puede correr, que no lo van a decir, pero es la ciudadanía, a nosotras que nos están restregando en la cara que ellos hacen y deshacen lo que les da la gana. Esa sesión que tuvo el Tribunal Electoral de 10 horas, cuando llegó Junca con el hacha en la mano para decapitar, ya no a Martinelli que lo tenían frito hace rato, sino, y no solamente a Mulino, era que no querían que el partido apareciese porque esas eran las instrucciones que habían recibido de sus superiores, es decir, del Ejecutivo. Y si nosotros hubiese aquí, bueno, Rolando hace muchas investigaciones, pero si nosotros investigamos, como diríamos, qué pasó durante esas 10 horas, quiénes llamaron, quiénes fueron ahí a abogar por la decapitación, qué llamada fue la que impidió que se decapitase en ese momento y dijeron vamos a dejarlo para Pola, porque es muy temprano. O sea, están pasando cosas, como usted señalaba, don Guillermo Adame, el ocultismo, el secretismo, la desinformación, que han creado una gran confusión. Hoy por hoy hay un sector bastante grande de la población que no tiene idea por quién va a votar y otro que no sabe por quién votar porque no sabe quién va a correr. Esto es una cosa que no había pasado nunca y que no tenía por qué pasar. Entonces, como la lucha por el poder se ha ido acrecentando, esto de aquí al 5 de mayo pueden pasar o dejar de pasar cosas. En mi opinión, ya está el recurso en la Corte. El señor Arrocha decidió admitirlo, él tendrá sus razones, pero desde el punto de vista formal, en mi opinión, no había que recibirlo porque no estaba formulado de acuerdo con el procedimiento de ley. Ya lo recibió. Ya hubo opinión de la Procuraduría. Ya se abrió periodo de alegato que termina el 19. Después del periodo de alegato, el magistrado ponente, en este caso Arrocha, tiene que presentar un proyecto. Él no tiene que presentar el proyecto al día siguiente, sino cuando él quiera, pero ese proyecto tiene que pasar por la mano de todos y cada uno de los magistrados para que lo lean, opinen antes de que se dé la reunión de la Corte, porque este es un fallo que requiere la opinión de los 9 magistrados. Pero ¿qué pasa? Miren lo que está pasando. Me dicen que hay 5 magistrados que se van de viaje. Ojo, ¿esto qué quiere decir? Los suplentes se van de viaje. Los suplentes quedarán entonces a cargo de todo. Los suplentes. Ajá, muy bien. Entonces, eso sí también es preocupante porque este no es un tema para suplentes. Eso a mí me parece fuera de debido proceso. Sin embargo, yo no puedo dejar de pensar que aquí hay un gato encerrado que con mucho poder, y el único que puede parar a ese gato encerrado es la población, es la ciudadanía. Si la ciudadanía no reacciona, no actúa, no se queja, pues créame que se llevarán a Mulino, se llevarán a Zulay, se llevarán a todo el que encuentren en el camino, porque aquí el propósito es que el PRD siga en el poder, ya sea a través de señor Carrizo, ya sea a través del señor Torrijos, ¿no? Pero que el PRD, esa es la decisión que ya ha sido tomada. ¿Cómo van a hacer? No sé, porque nunca antes había habido en esta sociedad más aversión contra el PRD que la que se ha expresado desde noviembre para acá por parte de amplios sectores de la población, sobre todo la juventud. Ahora, ¿qué van a hacer? Hombre, ellos sabrán, pero están sembrando viento. Doctor, pero me parece a mí que... Están sembrando viento. Yo creo que más que un gato encerrado, hay un tigre encerrado, porque está de por medio el futuro. Sí, bueno, también es válido, sí. No, uno dice un gato porque como uno siempre dice un gato porque como los gatos son más cariñosos, uno espera que no hagan tanto daño, pero si es un tigre, sí, la cosa que definitivamente lo es. ¿Y qué tigre?
Bueno, vuelvo, gigantesco. hago un ejercicio riguroso de memoria. Usted acaba de decir que la candidatura del señor José Raúl Mulino entonces sí es constitucional. Es que no es un problema constitucional. De acuerdo con la Constitución, es un problema electoral. Y sí es electoral. Porque el Tribunal Electoral se llevó todo lo electoral con de ellos. Entonces, yo no puedo ni siquiera decir que la candidatura de ninguno de los que están corriendo es constitucional. Porque a esta Constitución impuesta ¿cómo decirle? Le secuestraron, le raptaron las características de la supremacía constitucional en materia electoral, porque ahí dice privativamente, no se podrá, lo único es el recurso de inconstitucionalidad. Y don Guillermo Adame, los recursos de inconstitucionalidad son a futuro, los fallos de inconstitucionalidad. Ahora, con la tradición que hay en este país de demorarse 2, 3, 4, 5, 15 años con los recursos de inconstitucionalidad, no deja de llamar la atención la celeridad con la cual se admitió, con la cual etcétera. Me llamó la atención que el magistrado Rocha mandara a pedir pruebas cuando en los recursos de inconstitucionalidad no hay pruebas que pedir, porque es la Constitución y pare de contar. Entonces, ¿qué interpretación le van a dar? No sé, hay fallos de la Corte Interamericana de Derecho Constitucional en casos bastante parecidos a este, en que han ordenado que dejen presentar las candidaturas, pero yo no sé si aquí van a acatar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que sería lo correcto, lo propio por el principio de convencionalidad, siendo de Panamá un Estado miembro de eso. Pero yo no sé si los señores en la Corte, que tienen ahora esa papa caliente en la mano, se han leído los fallos de la Corte Interamericana y tal cual lo ordena el sistema, acatar sus decisiones. Esa es otra parte, porque los vacíos que hay en esta Constitución impuesta y ese privativamente del Tribunal Electoral nos coloca a nosotros en un estado de indefensión, que ni siquiera como abogados podemos emitir una opinión armónica, porque jala para acá y jala para allá. Entonces, aquí lo que se están expresando son más bien voluntades personales de querer. Ok, doctor Bernal, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer. Rolando Rodríguez, gracias a usted también por cumplir. Un placer, como siempre. Gracias por la invitación.